Jesús Rodríguez, auditor general de la Nación, en la Auditoría General de la Nación, que desde abril de 2016, presidente del organismo desde el 3 de marzo del 2020, también es vicepresidente de la Internacional Socialista y de la Fundación Alén, entre tantas otras cosas que ha sido y es. Doctor, ¿cómo está usted? Buen día. Buen día, María Muña, ¿cómo está? Bien, un gusto en saludarlo como siempre. Igualmente para mí. Bueno, el otro día cuando leí un trabajo suyo sobre, sus conclusiones con respecto a lo que nos va a costar como país salir de esta pandemia, ¿no? Que solo aporto un datito que nos lo decía el licenciado Hoy del Observatorio de la UCA el sábado pasado. Del 2019 a la fecha, en cuanto a pobreza económica, retrocedimos una década. ¿Cuáles son sus argumentos, sus fundamentos, doctor, para aseverar algo bastante parecido? Bueno, mi afirmación podría ser esta. Los argentinos vamos a salir de la pandemia cuando esto suceda, aún sin saber el día y aún sin saber cuántos fallecidos vamos a tener que lamentar, en peores condiciones que como entramos a la pandemia. Y eso es el resultado de una mala gestión de la pandemia. Y esa afirmación la hago sustentado en datos oficiales, públicos, y de fuentes inobjetables. Mire, y esa es la consecuencia de esa mala gestión. La Comisión Económica para América Latina, que depende de las Naciones Unidas, hace un estudio sobre 17 países de América Latina, donde la Argentina es el país que va a incrementar más la pobreza como consecuencia de la pandemia y de su gestión, triplicando el incremento de la pobreza promedio en la región. Afirmación, fuente número 1. Fuente número 2. La Organización del Crecimiento y Desarrollo Económico, la OCDE, que reúne a los países de buenas prácticas, no a los países ricos del mundo, estableció que la Argentina será el país que menos va a crecer en los años 2021 y 2022 para una muestra de 30 y pico de países. El Fondo Monetario Internacional, en un estudio del mes de julio... Perdón, ahí lo puedo interrumpir un minuto. Entonces, esto que dice el ministro Guzmán, que vamos a crecer o que ya estamos creciendo el 9%, ¿no sería así? Mire, por eso le digo, quiero ser preciso en los datos. Vuelvo a decirlo. El Fondo Monetario Internacional, en un estudio del mes de julio de este año, ha establecido que la Argentina, en una muestra de 30 países de todo el mundo, va a crecer menos en los años 21 y 22. ¿Okay? La Organización para el Desarrollo Económico, la OCDE, que reúne a los países de mejores prácticas del mundo, en un estudio sobre 60 países, determinó que la Argentina será el país de esos 60 países, el único que va a tardar más de 5 años para recuperar su nivel de actividad por habitante del año 19 previo a la pandemia. Entonces, la Argentina, comparado con el resto de los países del mundo, que todos han sufrido la pandemia, no es el mejor, ni mucho menos en la gestión de la pandemia. Ni hablar de lo que estamos sabiendo en materia sanitaria. Llegamos a los 110.000 muertos, fallecidos en nuestro país. Y la Argentina está entre los 10 primeros países del mundo en este registro. Consecuencia de que básicamente dos cosas: de la falta de testeos y de la falta de vacunas. Y llegamos a esa consecuencia, en el primer caso por no sabemos por qué razón no se testeó, y en el caso de las vacunas creo que mucho tiene que ver con prejuicios. Doctor, me impactó
algo que usted mencionó recientemente, que es de sentido común, pero que la política no lo está logrando producir, y digo de la política toda. Usted dice que no hay enfoque sostenible de recuperación sin un sistema político que sea capaz de ayudar a generar certidumbre. Eso podría ser traducido como las famosas políticas de Estado. O no sé, o ¿cómo se genera certidumbre? Sí, mire, piénselo así, María Mía. Si usted es un comerciante de barrio de cualquier ciudad de Buenos Aires y tiene que decidir si renueva el alquiler donde está puesto su negocio, lo que necesita saber es si dentro de 1 año o 2 años las circunstancias a usted le van a permitir pagar el alquiler. Sí, claro. Si tiene una pequeña empresa y tiene que decidir si toma un nuevo empleado, tiene que saber si va a vender dentro de 1 o 2 años. Ni hablar si es una empresa multinacional que tiene que tomar la decisión de invertir en la Argentina o en el Uruguay. Tiene que saber cuáles son las reglas de juego. Y si nuestras reglas de juego son tales que pueden ser cualquiera el día de mañana, y si el horizonte temporal de las políticas públicas son las próximas 24 horas, y si las decisiones de los gobiernos se toman en base a encuestas y no a evidencia científica y saber científico, estamos en problemas. Y eso es lo que nos está pasando. ¿Por qué a Argentina le cuesta, llegan los unos, los otros, los que fuera? ¿Por qué no se puede coincidir en políticas de Estado? Mire, para empezar, el cambio de rumbo que la Argentina necesita requiere, en primer lugar, de calidad institucional. No hay ninguna duda que existe una asociación directa, una relación de causalidad, de causa-efecto, entre fortaleza de las instituciones y resultados económicos y sociales. Aquí y en todo el mundo. Si no, ¿cómo explicaría usted las diferencias que existen entre Costa Rica y Nicaragua, que están uno al lado del otro en Centroamérica? Es eso. ¿O cómo explica usted la diferencia entre Uruguay y la República Argentina? Uruguay, que tiene una población como la de la ciudad de Buenos Aires y un presupuesto como casi el de la ciudad de Buenos Aires, y mire qué diferencia. Bueno, tiene que ver con el respeto a la ley, con la subordinación, con la aceptación de las reglas de juego, con la existencia de un Estado que no tiene que ver con su cuantía económica, sino con su capacidad para ofrecer políticas públicas, la capacidad que tienen sus actores políticos de encontrar acuerdos. Entonces, calidad institucional en primer lugar. Segundo lugar, integración al mundo. La Argentina no tiene destino, sino forma parte del mundo en el sentido de cómo son las variables claves que el mundo valora. Hoy por hoy los derechos humanos. Nosotros nos horrorizamos de Afganistán y lo que sucede, y con razón, pero no decimos lo mismo en relación a países vecinos que tienen prácticas casi parecidas. Los derechos humanos son una religión planetaria a escala mundial, una religión laica a escala planetaria. No puede ser una vara que marque discrecionalidad de acuerdo a cercanías ideológicas. En materia económica, la integración al mundo supone, por ejemplo, algo de lo que nos olvidamos, no hablamos mal en Argentina, el Tratado Unión Europea-Mercosur. Nosotros necesitamos tener ese tratado aprobado lo antes posible, porque esa es la salida para la Argentina. Y en tercer lugar, si usted me permite, ejemplaridad de los gobernantes. Imprescindible. Los ciudadanos tienen que ver en sus gobernantes a alguien en que sentirse representado con sus actitudes y con sus decisiones. Eso también necesitamos. Doctor, la última. ¿Qué se juega? Usted es un conocedor y un actor de la política de hace mucho tiempo. ¿Qué se juega este año en las elecciones 2021? La posibilidad de cambiar el rumbo para que haya acuerdos estratégicos de largo plazo. Porque yo estoy convencido que con esta impronta oficial
no hay margen para los acuerdos, sino que hay voluntad de imposición. Y eso no nos lleva al lugar que tenemos que tener. Como siempre, un placer conversar con usted. Adiós, muy buen día. Le hago la Muchas pregunta, gracias. ¿sigue todavía tocando el bandoneón? No, el bandoneón quedó en el pasado. Qué pena. Desafortunadamente. Pero la música me sigue gustando. Estoy intentando empezar a tocar el saxo, así que... Bueno, háganoslo conocer cuando se pueda. No es para tanto. Un cariño, muchas gracias. Adiós, buen día. El licenciado Jesús Rodríguez.